Lobo, morir matando capítulo 29 Sombra del Imperio parte 1 La ciudad seguía respirando tensión. No era una tensión normal de conflicto o investigación, era algo más profundo, algo que ya se había metido en las calles, en las oficinas, en los pasillos del poder y en la mente de cada persona involucrada en esta historia. Nadie confiaba en nadie porque la confianza se había convertido en el primer error que alguien podía cometer. Y en este mundo, el error no se perdonaba, se pagaba con sangre, con cárcel o con desaparición. Antonia estaba sentada frente a la mesa de la fiscalía con el vídeo aún reproduciéndose en su mente una y otra vez. La confesión del doctor no era solo una prueba, era una ruptura total de todo lo que ella creía que era la justicia. Dante no solo había manipulado información, había manipulado vidas, había jugado con la salud de su propio padre como si fuera una pieza más en un tablero que nadie entendía completamente. Y eso la estaba destruyendo por dentro, porque ahora la línea entre lo legal y lo personal se había borrado por completo. El fiscal la observaba en silencio. Sabía que Antonia ya no estaba actuando como una agente racional del sistema, sino como alguien movida por algo más peligroso que la venganza, la verdad emocional. Y cuando la verdad se mezcla con la emoción, las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven impulsivas. Eso podía destruirlo todo. Pero Antonia no iba a detenerse. No ahora. No después de ver todo lo que había visto. Dante no era solo un agente corrupto, era una pieza clave dentro de una estructura mucho más grande. Y si él caía, podía arrastrar a muchos más. Mientras tanto, Cruz seguía atrapado en su doble vida. Por un lado, la imagen pública que intentaban construirle lo mostraba como un hombre controlado, elegante, estratégico, casi perfecto. Pero por dentro era todo lo contrario, dudas, celos, enojo, confusión. La relación con Graciela se había convertido en un campo minado emocional donde cada palabra podía ser una mentira o una manipulación. El asesor de imagen seguía moviendo los hilos en silencio. Nada de lo que ocurría alrededor de Cruz era espontáneo. Cada aparición pública, cada entrevista, cada interacción con Graciela estaba diseñada para crear una narrativa específica, la de una familia unida, sólida, intocable. Pero detrás de esa narrativa había algo más oscuro, una necesidad de control absoluto sobre la percepción pública. Y Cruz lo sabía, aunque no tenía todas las piezas. Sentía que lo estaban usando, pero no sabía exactamente para qué ni por quién. Esa incertidumbre lo estaba volviendo más agresivo en sus decisiones, más impulsivo en sus respuestas y más peligroso para todos los que lo rodeaban. En otra parte de la ciudad, Fabio caminaba con una calma falsa. Por fuera parecía tranquilo, incluso confiado. Pero por dentro sabía que el sistema ya lo estaba observando. Cada movimiento suyo estaba siendo analizado, cada palabra estaba siendo medida. Y eso significaba que alguien ya había comenzado a desconfiar de él. El problema era que Fabio no era solo una pieza más. Él tenía información. Información que no debía existir, información que conectaba operaciones internas, decisiones ocultas y acuerdos que jamás debieron salir a la luz pública. Y si esa información se filtraba, no solo caería él, caerían muchos más. Antonia, sin embargo, estaba enfocada en Dante. Había tomado una decisión, lo iba a exponer. No importaba el costo. No importaba si eso significaba enfrentarse al propio sistema que la protegía. Porque para ella, la justicia ya no era institucional, era personal. El fiscal intentaba detenerla, hacerla ver el peligro de lo que estaba haciendo, pero ya era tarde. Antonia había cruzado un punto de no retorno. Y eso la convertía en una amenaza tanto para los culpables como para los supuestos aliados. En paralelo, la figura de Lobo seguía creciendo en ausencia. Nadie lo veía, nadie lo encontraba, pero todos lo mencionaban. Era como si su nombre fuera una sombra que contaminaba cada conversación, cada investigación, cada decisión importante. Y lo más inquietante era que incluso dentro del propio sistema había versiones contradictorias sobre él. Algunos decían que estaba muerto, otros que estaba escondido, otros que en realidad nunca había sido uno solo. Pero la verdad era más compleja. Lobo no era solo un hombre, era una estructura, una idea, una red de control que operaba desde lo invisible. Y eso era lo que lo hacía imposible de detener. En un punto más crítico, una llamada anónima volvió a sacudir la fiscalía. La voz aseguraba tener información directa sobre el verdadero responsable del atentado contra la hija de la colina. Pero esta vez no era solo una acusación, era una negociación. Dinero a cambio de verdad. Protección a cambio de silencio.
El sistema estaba siendo vendido desde adentro. El fiscal dudó. Sabía que entrar en ese juego podía significar validar la corrupción, pero ignorarlo podía significar perder una oportunidad clave. Y en este tipo de guerra, no hay decisiones limpias, solo decisiones necesarias. Antonia, mientras tanto, ya estaba en movimiento. Con las pruebas en mano, con el vídeo, con la confesión, con todo lo necesario para destruir a Dante, se dirigía hacia el punto de confrontación. Pero lo que ella no sabía era que Dante ya sabía que lo estaban buscando. Y cuando alguien como él sabe que va a caer, no se defiende, contraataca. Cruz, por su parte, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su percepción de todo lo que lo rodeaba. Un pequeño error en la narrativa del asesor de imagen, una inconsistencia en las historias de Graciela, algo mínimo pero suficiente para encender una alarma interna que ya no podía ignorar. Y Fabio, en silencio, tomaba una decisión peligrosa: si lo iban a hundir, no iba a caer solo. La tensión seguía creciendo sin control. Cada personaje avanzaba hacia su propio punto de ruptura sin saber que todos estaban conectados en un mismo tablero, un tablero donde nadie tenía el control completo. Y en medio de todo eso, Lobo seguía sin aparecer. Pero su ausencia era lo más peligroso de todo. La ciudad no daba tregua. Todo lo que había comenzado como una investigación, como una serie de movimientos controlados dentro del sistema, ya se había convertido en una guerra abierta donde cada decisión tenía consecuencias irreversibles. Y ahora, con cada pieza acercándose a su punto de colisión, lo único que quedaba claro era que nadie iba a salir intacto de esto. Antonia avanzaba con el vídeo en su poder. Cada segundo que pasaba aumentaba su determinación, pero también su peligro. Porque no solo estaba yendo contra Dante, estaba yendo contra una estructura que había aprendido a sobrevivir eliminando cualquier amenaza antes de que creciera demasiado. El fiscal intentó una última vez detenerla, no por falta de pruebas, sino por exceso de riesgo. Sabía que si Antonia exponía todo sin medir el impacto, no solo caería Dante, también se abriría una guerra interna dentro de la fiscalía, una purga silenciosa donde nadie estaría a salvo. Pero Antonia ya no escuchaba advertencias. Solo escuchaba lo que había visto, lo que había vivido, lo que le habían ocultado. Y eso la hacía impredecible. Dante, por su parte, no estaba esperando ser descubierto. Ya había activado sus propios movimientos. Había aprendido que en este mundo la defensa es debilidad, y que la única forma de sobrevivir es adelantarse al golpe. Por eso, mientras Antonia se acercaba a exponerlo, él ya había comenzado a sembrar dudas sobre ella dentro del sistema. Mensajes filtrados, testimonios manipulados, pequeñas piezas de información diseñadas para convertirla en sospechosa. No hacía falta destruirla de inmediato, solo había que aislarla. Cruz finalmente encontró la inconsistencia que lo había estado atormentando. No era evidente para cualquiera, pero para alguien que había aprendido a vivir desconfiando, era suficiente. Las versiones del asesor de imagen no coincidían en detalles mínimos, pero importantes. Horarios que no encajaban, reuniones que no deberían haber ocurrido, encuentros entre Graciela y personas que nadie había mencionado. Y en ese instante entendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier traición directa: no estaba en una relación, estaba en una estrategia. Todo su entorno era una construcción diseñada para controlarlo, no para apoyarlo. Graciela, lejos de ser una víctima de las circunstancias, era parte activa de ese diseño. Y eso lo cambió todo. Fabio, mientras tanto, ya había cruzado su propio punto de no retorno. Entendió que si esperaba, lo iban a destruir sin darle oportunidad de defenderse. Así que hizo lo único que le quedaba: empezó a recopilar toda la información que tenía, no para protegerse, sino para negociar su supervivencia. Sabía nombres, sabía rutas, sabía decisiones tomadas en oficinas cerradas donde la ley no tenía acceso. Y esa información valía más que su vida. La llamada anónima en la fiscalía volvió a sonar, pero esta vez el fiscal decidió escuchar hasta el final. La voz no solo hablaba del atentado, hablaba de quien lo permitió, quien lo cubrió y quien se benefició de él. Y cada palabra era una bomba más dentro de un sistema ya inestable. La corrupción no era un accidente, era parte del funcionamiento. Y eso significaba que no había un solo culpable, había una cadena completa. Antonia llegó al punto de encuentro. El lugar era frío, aislado, estratégicamente elegido para una confrontación sin testigos. Pero Dante no estaba solo. Había anticipado su llegada. Y cuando Antonia entró, no encontró una víctima esperando ser expuesta, encontró a alguien preparado para la guerra.
Dante la miró con calma, como si todo lo que estaba ocurriendo ya hubiera sido calculado desde mucho antes. Le habló sin elevar la voz, sin mostrar nervios. Le dijo que la verdad no era lo que ella creía, que lo que tenía en sus manos era solo una parte del rompecabezas, una parte diseñada para hacerla actuar exactamente como estaba actuando. Le insinuó que Lobo no era una figura externa, sino una red más cercana de lo que ella imaginaba. Esa palabra cambió el aire del lugar. Porque Lobo no era solo un objetivo, era una presencia constante en cada decisión importante. Antonia dudó por un segundo, pero fue suficiente para que Dante moviera su siguiente pieza. En otro punto de la ciudad, Cruz confrontaba a Graciela. No con gritos, no con violencia, sino con información. Le mostró las inconsistencias, las pruebas indirectas, los vacíos en las historias. Y por primera vez, Graciela no respondió con manipulación inmediata. Respondió con silencio. Un silencio que confirmaba todo lo que él ya sospechaba. Ella no estaba allí por amor, estaba allí por control, por estrategia, por algo que iba mucho más allá de su relación. Y Cruz entendió que había sido parte de un experimento emocional cuidadosamente diseñado. El fiscal, presionado por la llamada, decidió abrir una investigación paralela. Sin autorización formal, sin respaldo completo, pero con la certeza de que si no lo hacía, perdería el control total del caso. Y eso lo colocó en la misma línea de fuego que Antonia. Porque ahora no era solo cuestión de justicia, era cuestión de supervivencia institucional. Fabio finalmente dio el paso. Envió parte de la información a un contacto externo, alguien que no pertenecía directamente al sistema, alguien que podía filtrar lo necesario sin ser rastreado fácilmente. Sabía que eso lo convertía en traidor para unos y en amenaza para otros, pero también en pieza clave para su propia supervivencia. Antonia, frente a Dante, escuchó la última parte de su revelación. Le habló de operaciones internas, de decisiones tomadas desde niveles superiores, de cómo cada movimiento que ella había hecho había sido observado, analizado y en algunos casos incluso permitido. Le dijo que ella no estaba fuera del sistema, estaba dentro de un diseño más grande. Y que si seguía avanzando, iba a descubrir que incluso su búsqueda de justicia había sido anticipada. Antes de que Antonia pudiera responder, la situación cambió de manera abrupta. Una alerta externa, movimientos en el perímetro, alguien más estaba interviniendo. No era la fiscalía, no era Dante, no era Antonia. Era otra fuerza. Una que no se había mostrado aún completamente. Y en ese instante, Dante desapareció del control de la situación. Cruz, en paralelo, tomó una decisión definitiva. Ya no iba a seguir dentro del juego sin entenderlo. Iba a romperlo desde dentro. Y eso significaba exponer todo, incluso si eso lo destruía a él también. El fiscal recibió una última advertencia en la llamada. Si seguía investigando, no iba a perder su caso, iba a perder su vida. Pero ya era tarde para detenerse. Antonia, en el caos del lugar, logró asegurar el vídeo y las pruebas, pero Dante ya no estaba ahí. Había escapado una vez más, dejando solo fragmentos de verdad y más preguntas que respuestas. Y en ese momento, quedó claro lo más importante: Dante no era el final de la historia, era solo una puerta. Una puerta hacia algo mucho más grande. La figura de Lobo seguía sin aparecer. Pero ahora ya no era una ausencia. Era una advertencia. Porque cada movimiento, cada traición, cada decisión, había estado conectado a algo que aún no se había revelado completamente. Y mientras la ciudad seguía en aparente normalidad, en las sombras ya se estaba preparando el siguiente nivel del conflicto. Uno donde nadie iba a poder esconderse. Uno donde la verdad no iba a liberar a nadie. Solo iba a destruirlo todo.